Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres gloria. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Seguimos con nuestro estudio, maravilloso estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Sabe que mientras más estudio esta carta, podemos ir tan profundo como nos dé la gana? ¿Sí? Es maravilloso, querido, abrir la Biblia, entender la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios hablando en nuestros corazones. Esta es una carta maravillosa, maravillosa, que muestra la preeminencia de Cristo. Recuerda, hace un par de semanas definimos que era preeminencia, era poner en el primer lugar, antes que todo, antes que nada, lo principal en nuestras vidas. Él es nuestro Señor Jesucristo. En el primer capítulo, Pablo se encargó de demostrar la preeminencia de Cristo, tal como lo hemos estudiado durante estas semanas.
Pero a partir del capítulo 2, Pablo hace una defensa de la preeminencia de Cristo. Todo el capítulo 2 lo toma el apóstol Pablo para, ¿no es cierto?, defender la preeminencia de Cristo. ¿Ante qué? Ante los ataques que estaba recibiendo el Señor Jesucristo. Y, ¿no es cierto?, básicamente la iglesia, quien es el cuerpo de Cristo en la tierra. Siempre recordamos, ¿no es cierto?, cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo allí, camino a Damasco, ¿recuerda? Y el Señor Jesucristo lo enfrentó mientras él ya había caído a tierra y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor Jesucristo se identifica plenamente con la iglesia. Cuando estos falsos maestros se están introduciendo entre la iglesia, están atacando al cuerpo de Cristo, están atacando al Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo se tiene que levantar y presentar defensa de quién es el Señor Jesucristo. Y lo hace frente a 4 corrientes que él identifica claramente en la iglesia. 4, podríamos decir, ramas de esta filosofía principal que estaba atacando a la iglesia, introduciéndose entre los creyentes. Hoy vamos a ver la primera de ellas. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el capítulo 2. Capítulo 2 de la carta de Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer, recuerden que leemos desde la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2 y el versículo 1. Pero quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Qué maravilloso pasaje. Y lo primero que el apóstol Pablo quiere hacer es advertir en contra de estas filosofías que se estaban introduciendo en la iglesia. Pablo, al advertir, quiere hacer o mostrar 3 cosas. Primero, su preocupación. Fíjense que Pablo dice: quiero que sepáis. Recuerden que esta es una carta que está dirigida de un hombre a toda una congregación. Nosotros, por efecto del estudio, las hemos dividido esta carta en capítulos y versículos, pero en realidad es todo un argumento que el apóstol empieza allí, ¿no es cierto?, cuando empieza a saludar a los hermanos y lo termina cuando se despide de ellos. Es una línea argumentativa. Y en medio de esta línea argumentativa, el apóstol Pablo presentó al comienzo, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo y dijo y estableció claramente: este Jesucristo es preeminente por sobre todas las cosas, este Jesucristo es Dios. Pero, dice, quiero que sepáis, y aquí es como que el apóstol Pablo, como hace mi señora conmigo, y esto es privado, lo vamos a hacer así chiquitito entre nosotros, algo bien de la casa, ¿no es cierto? No quiero que salga de aquí, por favor, ¿ya? Cuando mi señora quiere decirme algo importante, me dice: mírame a los ojos, préstame atención, ¿sí? Porque sabe, porque cualquier cosa yo
¿cierto? Pasa una mosca y yo me fui y no presté atención y eso trae consecuencias. Pero no vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero, entonces cuando mi esposa me quiere decir, préstame atención, me dice, mírame a los ojos, ¿sí? Y el apóstol es como que si el apóstol Pablo le estuviera diciendo a los hermanos, a ver, presten atención, mírenme. Quiero que sepan esto. Quiero que sepan qué gran lucha tengo por vosotros. Qué gran lucha tengo por vosotros. ¿Recuerdan al final del pasaje anterior, Pablo hablaba acerca del trabajo que él había hecho por los hermanos, que se había esforzado según la energía del poder de Dios que operaba en él? Este trabajo era predicar el evangelio. Pero el apóstol ahora dice, yo estoy luchando por ustedes. Él estaba en la cárcel, ¿recuerdan? Ahí en Roma. ¿Y de qué forma él estaba luchando? Intercediendo por los hermanos, orando por ellos. Esta lucha es una agonía, la misma palabra que usa antes para trabajar. Una agonía. Es una lucha que él estaba dando, pero muy fuerte. Él estaba poniendo todo de sí para se me fue la palabra, orar por los hermanos, ¿sí? Estaba orando por ellos ante Dios y dice, qué gran lucha tengo por vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Los colosenses. Pero no solamente por los colosenses, sino dice, y por los que están en la Odisea. Y no solo por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. ¿Recuerdan que al principio yo les dije que iba a mostrarles un mapa y no lo tenía? Bueno, aquí está el mapa. Si ustedes ven ahí, está Colosas. Un poquito más arriba está la Odisea, ¿lo ven? ¿No es cierto? ¿Se nota? ¿Sí? Aquí al ladito también está Hierápolis, las tres ciudades muy cercanas. Muy cercanas. Acá está Éfeso, el centro de operación de Pablo en esa época, ¿no es cierto? Y fíjate, el apóstol Pablo está orando y diciendo, estoy rogando por ustedes, por todas las iglesias. Recuerden que dijimos cuando hicimos la introducción al libro, ¿no es cierto?, que si bien esta carta iba dirigida en forma personal o directa a la iglesia en Colosas, era una carta que sería leída y fue leída en todas las iglesias, en el grupo de iglesias que estaban ahí alrededor. Y Pablo menciona esto, ¿no es cierto?, diciendo, esta lucha no la tengo solo por los colosenses, sino que por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque recuerden que él no fue el fundador de la iglesia. Probablemente Pablo pasó por Colosas en su tercer viaje misionero, pero pasó por la ciudad. Tenía amigos, y él menciona varias personas que lo conocían. Epafras era uno de ellos, Onésimo, un gran amigo de él, Filemón, un hombre a quien conocía, y después menciona al final de la carta a otras personas que lo conocían. Pero había muchos de los hermanos que no habían visto jamás su rostro. Y dice, por ustedes es que estoy orando, por ustedes es que estoy luchando, por ustedes es que estoy rogando intensamente a Dios. ¿Sí? Y sigamos, dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros, los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto, lo que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones. Fíjate, el apóstol Pablo no hace una oración en forma general o una oración pasajera, sino que hace una oración bien específica. Y esta oración es para que los hermanos sean alentados en sus corazones. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es la palabra paracletos, ¿sí? Paracaleo, de la cual tenemos nuestro paracleto, nosotros el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y qué es lo que oraba el apóstol Pablo? Que estos corazones de los hermanos sean alentados, pero fíjate, ¿cómo es que estos corazones van a ser alentados? Es medio enredado lo que dice en el versículo 2, pero vamos a tratar de desenmarañarlo un poco. Fíjense, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio, es decir, Cristo. ¿Cuál es el motivo de oración de Pablo? Que los corazones de los hermanos sean alentados. Por eso rogaba intensamente a Dios. Pero este aliento no es
sí es personal, cada uno de nosotros tiene que ser alentado, pero el objetivo es que yo sea de aliento al que está a mi lado. ¿Sí? Al que está a mi lado. Y dice, por eso es que agrega unidos en amor. ¿Quiénes son los que tienen que estar unidos? Los creyentes, los hermanos ahí en Colosas. Y por extensión, nosotros, ¿no es cierto? Y por extensión nosotros. ¿Para qué? Dice, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad y comprensión. El apóstol Pablo utiliza palabras bien interesantes, ¿no es cierto? Bien interesantes. Yo me meto en el estudio de las palabras y no, me pierdo, ¿sí? Pero el apóstol Pablo, cuando habla acerca de este tesoro, ¿no es cierto? Dice, para que sean unidos y alcancen todas las riquezas. Recuerden que el apóstol Pablo ya usó estas palabras. En el capítulo 1 habló acerca de las riquezas, de la herencia, ¿recuerdan? Y dice que alcancen estas riquezas que proceden de plena seguridad. A ver, clase, yo creo que si ustedes están atentos a lo que yo he predicado en las semanas anteriores, aquí hay una palabra recurrente que Pablo ha usado mucho ya en la carta, en solo un capítulo, la ha usado un montón de veces. ¿Cuál es esa palabra? Muy bien, Fernanda. La palabra pleno. La palabra, la pongo más difícil, Fernanda. La palabra en el griego es pleroma. Muy bien. No se notó que le sopló ahí, pero está bien. ¿Sí? Pleroma. Pleroma. Esta palabra es muy recurrente en la carta. ¿Por qué? Porque para los gnósticos y esta filosofía de pensamiento era una meta a alcanzar. A través del conocimiento, de su pseudo sabiduría y de sus filosofías, ellos querían alcanzar un nivel superior, un nivel espiritualmente superior, espiritual entre comillas, ¿no es cierto? Y cuando ellos alcanzaban este nivel, decía que llegaban al pleroma, a la plenitud, en el cual eran superior a todos los demás, y ahí en ese pleroma podían comunicarse con la deidad, con Dios. Pero obviamente para alcanzar este pleroma ellos tenían que hacer una serie de cosas, que es lo que Pablo ataca en esta carta, ¿no es cierto? Directamente. Y por eso vuelve a usar constantemente esta expresión. Dice que ellos tienen que alcanzar la plena seguridad de comprensión. Pablo ya habló de estas cosas en el capítulo 1, comprensión y conocimiento, ¿recuerdan? Era el motivo de oración de Pablo, para que ustedes comprendan y conozcan. ¿Conozcan qué? La voluntad de Dios y comprendan su vida espiritual, entiendan. Y el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Y está alentando a los hermanos que nos animemos los unos a otros en amor, para que juntos lleguemos a comprender plenamente el misterio. ¿Y cuál es este misterio? Lo estudiamos la semana pasada. ¿Cuál es este misterio? Cristo. Él dice, fíjate, ahí al final del versículo 2 dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Ahora, lo que está hablando Pablo ahí no es la persona de Cristo, sino que lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Unió a dos pueblos y formó un cuerpo, Fernanda. Ahí está la iglesia. Este es el misterio. Recuerden que dijimos la semana pasada que la salvación de los gentiles no es un misterio porque ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero sí lo que es el misterio es que Cristo iba a ser de ambos un solo cuerpo. Ese es el misterio, esa es la revelación que Dios entregó. Y dice, entendamos, queridos, entendamos que tenemos que estar unidos. Entendamos que esa unión tiene que ser en amor, que nosotros conozcamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Es allí donde encontramos el conocimiento. Es allí donde comprendemos qué es lo que Dios está haciendo por nosotros y en nosotros. Y entendamos que en Cristo, fíjense, en quién están escondidos en Cristo
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo necesito conocer al Señor para alentar al que está al lado mío. ¿Y dónde encuentro ese conocimiento? En Cristo. En Cristo. Y el apóstol Pablo lo presenta como un tesoro. Fíjense, en quién están escondidos todos los tesoros. Y sabe que esta palabra es bien interesante, porque cuando yo le hablo de un tesoro a usted, ¿qué se imagina? Yo no sé si tiene la misma imaginación que yo, pero cuando pienso en un tesoro, ¿sabe qué pienso? En un cofre, ¿sí? Y viene la onda de los piratas y el tesoro escondido, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el tesoro, un cofre que contiene algo valioso. Pero lo interesante es que la idea que da la palabra en sí es que este tesoro va a ser descubierto, no es un tesoro oculto que no puede ser escondido y que ha sido buscado por mucho tiempo. No, un tesoro que está esperando ser descubierto. ¿Y sabe dónde está el mapa del tesoro? Aquí está. Este es el mapa del tesoro. Todo lo tenemos en nuestra mano. Todo lo tenemos en nuestras manos. Este es el mapa del tesoro. Allí están escondidos. Y escondidos no para estar ocultos, ¿sí? Sino esperando ser descubiertos. Esperando ser descubiertos. Estos tesoros que salen de la sabiduría y el conocimiento. Hemos dicho esto en muchas ocasiones, que la sabiduría y el conocimiento son dos cosas que están siempre unidas. Siempre unidas. Tú no vas a ser sabio si no tienes conocimiento. Obvio, ¿no es cierto? Obvio. No puedes ser sabio si no tienes conocimiento, pero recuerda que espiritualmente hablando es que el conocimiento de la palabra de Dios nos permite aplicar la palabra de Dios y eso es lo que nos hace sabios. El conocimiento permite comprender la verdad de Dios, mientras que la sabiduría permite aplicar la palabra de Dios. Es por eso que ambas cosas van unidas. Si tú conoces la palabra de Dios, tienes la responsabilidad ante Dios de aplicar su palabra, de vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Y es por eso que Pablo constantemente está hablando de esto también, ¿no es cierto? Conocimiento y sabiduría. Obvio, era algo que también ellos estaban resaltando, ¿no es cierto? Esta corriente filosófica estaba resaltando entre ellos el conocimiento pleno, alcanzar el conocimiento pleno. Y cuando yo alcanzo el conocimiento pleno, frente a los demás, me convierto en un hombre o una mujer sabia. Pero Pablo les dice, espiritualmente hablando, no es así. Sí puedes obtener el conocimiento, pero eso no te hace sabio. ¿Sí? Si tú tienes conocimiento, tienes la responsabilidad de aplicar ese conocimiento y eso te hace sabio. Y eso te hace sabio. Es por eso que Pablo les quiere, primero que nada, mostrar esta preocupación a los hermanos. Estoy preocupado por lo que está pasando entre nosotros. Por lo que está pasando entre ustedes, dice Pablo. Se están metiendo estas doctrinas falsas, estas filosofías falsas, estos pensamientos. Después va a decir, no sé, va a hablar de filosofías y falsas o vanas sutilezas, rudimentos del mundo, dice Pablo. Estas filosofías se están metiendo en la iglesia y nosotros necesitamos estar alentándonos, animándonos. Pero insisto, querido, tú y la única forma que tenemos nosotros de alentarnos, animarnos los unos a los otros, es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Quieres animar a tu hermano? ¿Quieres alentar a tu hermano? ¿Quieres ponerte al lado de tu hermano? ¿De tu hermana? Palabra, palabra. Conocimiento, conocimiento. Da un consejo sabio. Anima sabiamente al que está a tu lado. ¿Cómo? Con la palabra de Dios.
Pero no solo el apóstol Pablo quiere mostrar una preocupación, sino que ante la preocupación que hace, advierte a los hermanos. Advierte a los hermanos. Fíjense, versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Van a llegar estos hombres que son mentirosos, que van a usar estos razonamientos que usa un abogado. Dice, más o menos esa es la expresión, ¿no es cierto? Estos razonamientos persuasivos que usa un abogado tratando de... estoy mal. Sí, de convencer, gracias. De convencer al juez. Pero estos razonamientos que usa este abogado son razonamientos falsos. Son palabras capciosas, son sutilezas. ¿Cierto? Estos abogados que usan la ley y toman estas cositas, ¿no es cierto? Estos cabos sueltos que dejan la ley, estos vacíos legales para lograr sus cometidos. Estos razonamientos que son persuasivos. Y el apóstol Pablo dice que nadie os engañe. Ahora, querido, lo hemos dicho un montón de veces desde aquí adelante. ¿Cómo yo voy a evitar el engaño? ¿Cómo voy a saber si me están engañando? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito conocer? La verdad. La verdad. Si tú no conoces lo verdadero, ¿cómo vas a saber qué es lo falso? Y es por eso que el apóstol Pablo trae este hilo de pensamiento, ¿no es cierto? El conocer a Dios, el conocer la verdad de Dios. Porque si yo no conozco la verdad de Dios, no conozco la palabra de Dios, voy a ser engañado. Voy a ser engañado. Y es por eso que el apóstol Pablo utiliza 3 ilustraciones para mostrarnos que nosotros debemos progresar espiritualmente. Perdón, no 3, 6. 6 ilustraciones que las vamos a ver muy rapidito, pero que son súper interesantes. Fíjense, primera ilustración, el ejército. El ejército. Pablo dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Ahí utiliza 2 palabras el apóstol Pablo, la palabra disciplina y la palabra estabilidad. Quizás si usted tiene la Reina Valera, va a ver que aparece la palabra orden y firmeza también. Es lo mismo. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Es que cuando habla acerca de disciplina, está diciendo que el ejército tiene un orden. En el ejército no son todos iguales. Existen generales, existen tenientes, capitanes, sargentos, cabos y soldados. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad. Cada uno de ellos ejerce una función. Cuando Pablo recibió a Epafras, ahí en Roma, Epafras le dio un informe de la iglesia allá en Colosa y le dijo esto: los hermanos están estables, están ordenados, cada uno está cumpliendo su función. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y eso es importante, hermano, para que tú cumplas tu función. Tienes que saber cuál es tu función. Tienes que conocer cuál es tu función. ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo? ¿Sabes cuál es tu función dentro del cuerpo? ¿Sabes cuál es tu función dentro de la Iglesia Bautista Vida Nueva? Porque, querido, todos los que estamos aquí, todos los que están ahí en el Zoom, tienen una función que cumplir. Y si tú no la estás cumpliendo, ojo, que puedes ser engañado. Pero también el apóstol Pablo usa la otra expresión que es estabilidad y que también se traduce como firmeza. ¿Y qué es esa palabra estabilidad? Es esa firmeza que tiene el soldado para pararse y resistir el embate del enemigo. Los soldados están en pie en una fila. Recuerden que los griegos inventaron un sistema de batalla que se llamaba la falange. ¿Lo han escuchado hablar eso, no?
los hombres tienen un logo en el ministerio de varones que muestra eso, la falange, cuando los soldados se ponían uno al lado del otro y unían sus escudos y avanzaban de esta forma, ¿no es cierto? Incluso sacaban sus lanzas y atacaban al enemigo. Pero para eso tenían que estar firmes, porque las hordas enemigas venían en contra de ellos. Ellos tenían que permanecer allí. Pablo habla a estos hermanos y le dice, conozco tu disciplina, conozco la estabilidad que tienen ustedes. Y esa estabilidad es vuestra, fíjate, la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Ustedes están firmes en su fe. Querido, pero vuelvo a insistir en lo mismo, para estar firmes en la fe tenemos que conocer al Señor, conocer a Dios. Recuerda que fe no es un conocimiento abstracto, no es algo que viene del más allá. Eso es lo que creían ellos. Tenían esta percepción media esotérica de la fe. Pero para nosotros fe es conocimiento. Cuando yo conozco a Dios, sé cómo actúa Dios, le creo a Dios. Eso es fe. Pero no solamente esta ilustración del ejército, sino que también él usa la ilustración del peregrino. Fíjense, versículo 6. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. Esta ilustración del peregrino que está de paso caminando por este mundo. No somos del mundo, querido. Estamos en el mundo y estamos de paso, pero no somos del mundo. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Cuando yo entiendo que yo estoy de paso en este mundo, voy a entender que mi ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Y todo lo que yo atesore en este mundo es pasajero. Estamos de paso. Nuestra vida es un peregrinaje. La vida cristiana es un caminar, es un andar. Y Pablo lo usa una y otra vez, por lo menos 4 veces usa esta expresión en su carta. Lo vimos en el capítulo 1, en el versículo 10. Después lo va a decir en el capítulo 3, versículo 7. Y después lo va a decir nuevamente en el capítulo 4 y en el versículo 5. Va a usar estas expresiones, andar, andar, andar. La usa en forma positiva y en forma negativa. Le dice, no anden como. Y también le dice, andad en el Señor. Pero querido, estamos de paso. No nos aferremos a las cosas de este mundo. Estamos en tránsito. El peregrino. Pero también usa la ilustración del árbol. Fíjense, firmemente, versículo 7, firmemente arraigados. Firmemente arraigados. Nuestras raíces tienen que estar profundas en la tierra. Siempre he escuchado la ilustración que hace mi señora acerca de esta expresión, ¿no es cierto? Que es cuando habla acerca de las secoyas. ¿Sí? Ustedes han escuchado eso, ¿no es cierto? Las secoyas, estos árboles que son gigantescos, ¿sí? Más de 40, 50 metros de altura, que están ahí en el oeste de Estados Unidos. ¿Y cuál es el secreto para que estructuras tan altas permanezcan firmes con los vientos, las heladas? Es sus raíces. Tienen raíces muy profundas, pero también, ¿saben la característica de estas raíces? Es que se van entrelazando con el resto de los árboles. Son árboles que crecen muy cerquita el uno del otro y sus raíces se entrelazan, se agarran entre ellos, ¿no es cierto? Y juntos resisten al viento. Qué maravillosa ilustración, ¿no? Cuando Pablo dice firmemente arraigados, está diciendo, ¿no es cierto?, que nosotros debemos estar sujetos a la tierra. Y a la tierra no estamos hablando del sistema terrenal ni mundano, sino arraigados en el Señor, firmemente arraigados en el Señor. Un pasaje de la Escritura dice de la siguiente forma, después le voy a decir que me cite el pasaje, que me dé la cita. Dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente.
No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Ese texto es Salmo, no es Salmo. No, estoy haciéndole un truco, no. Pero es el texto que le acabo de citar es exactamente Jeremías 17:8, que repite lo que dice el Salmo 1. ¿Sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que hace este árbol? Está plantado junto a las aguas. Podemos interpretar el texto, ¿no es cierto?, y hablar acerca de cuál es el agua en nuestras vidas. ¿Qué es la simbología del agua, del Espíritu, ¿no es cierto?, que está arraigado, tomando del Espíritu, aprendiendo de la palabra del Señor, conociendo a Dios. Al árbol las raíces le dan estabilidad y le dan fortaleza. Estabilidad y fortaleza de la tierra se nutre y las raíces le permiten la nutrición. Qué maravillosa ilustración, ¿no? Firmemente arraigados, pero también dice edificados en Él. Cuando empezó la pandemia, yo hice una serie de predicaciones. ¿Recuerdan? En los tiempos en que hacíamos grabaciones, subíamos un video. Y el tema de mis predicaciones fueron estas: edificados en el Señor, ¿sí? Edificados en Cristo. Porque este término es un término de la arquitectura, ¿no es cierto? Y cuando el apóstol Pablo dice edificados en Él, o también dice sobre edificados en Él, está hablando de este ejemplo, ¿no es cierto?, de la construcción, cuando se hace un cimiento, un fundamento, y sobre ese fundamento se edifica, se construye. ¿Y quién es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento y sobre Él es que nosotros edificamos. Y eso habla de dos cosas, ¿no es cierto? Refuerza la idea del apóstol Pablo del ejemplo anterior, ¿no es cierto?, de que estamos tomados del fundamento, pero también nos muestra que nosotros vamos creciendo. Este edificio está en construcción. El tiempo verbal de la palabra que usa el apóstol Pablo lo muestra así, ¿no es cierto? Es un edificio que está en construcción. No es una construcción que empezó y ya terminó. Estamos trabajando. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Y ese es el ejemplo que muestra el apóstol, ¿no es cierto? Estamos en construcción. Querido, todos los que estamos aquí estamos en construcción. Todos los que estamos aquí tenemos que trabajar para edificar y sobre edificar, sobre el verdadero fundamento. El fundamento es Cristo. Cristo. La quinta ilustración que el apóstol Pablo muestra es el de la escuela. La de la escuela dice: confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. La palabra didácticos, ¿sí?, que es la capacidad que nosotros tenemos de aprender, de dejar que el gran maestro nos enseñe, nos instruya. El propósito de la instrucción es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros tenemos que ayudarnos a crecer espiritualmente, a cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar en nuestro crecimiento espiritual para alcanzar un objetivo que es la madurez espiritual. A fin de que seamos perfectos, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Esa madurez espiritual y ese crecimiento espiritual solo lo logramos a través de la instrucción que la palabra de Dios nos da. La palabra de Dios. Finalmente, el apóstol Pablo dice: rebosando de gratitud. Y esa idea es la de un río, la ilustración de un río que desborda. Hemos visto un montón de veces, ¿no es cierto?, eso que ocurre cuando el río se desborda y el desastre que hay, el poder que hay. Pero el apóstol Pablo habla acerca de este río que desborda, ¿no es cierto?, con la idea de que la palabra de Dios tiene que no solamente habitar en nosotros, después dice, ¿no es cierto?, sino que desbordar en nosotros.
Y esa idea después la amplía un poco en el capítulo 3. Claro, en el capítulo 3. Pero, querido, te das cuenta que cada una de estas ilustraciones el apóstol Pablo la usa con la idea de que nosotros entendamos que debemos aferrarnos a la palabra de Dios. La única forma en que nosotros no vamos a ser engañados es conociendo la palabra de Dios. Porque después sigue, dice, mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. La idea es que aquí el apóstol Pablo dice que nadie te haga prisionero. Recuerde la costumbre, ¿no es cierto?, de las batallas antiguas que llegaban, conquistaban un pueblo y todo lo que podían llevarse se lo llevaban a una de las personas esclavas. Y cuando el ejército regresaba triunfador a Roma, el general marchaba delante del ejército en su caballo blanco, ¿no es cierto?, y luego venían las tropas y de atrás de ellos venían todos los que venían encadenados, cautivos, y que eran hechos esclavos. Y el apóstol Pablo quiere decir a los hermanos que estas filosofías, este tipo de pensamiento, lo que quiere hacer es que nosotros volvamos a ser esclavos. Volvamos a ser esclavos. Nosotros hemos sido libertados por Cristo. Hemos sido redimidos. Pero el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os haga cautivos. Este cautiverio al cual nos lleva la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que estos hombres nos hacen cautivos. ¿Por qué? Por medio de sus filosofías y vanas sutilezas. Estos falsos maestros van a llegar y a susurrar cosas en el oído, decir cosas vanas, cosas ilusorias. Fíjate que ellos les decían a los hermanos, a los creyentes ahí, que ellos iban a alcanzar la plenitud de la palabra, o sea, la plenitud del conocimiento, llegar a un nivel espiritual. Pero fíjate que es lo que dice Pablo en el versículo 23, lo vamos a analizar después mejor, pero fíjense que dice, tales cosas, a la verdad, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú te puedes aferrar a sistemas filosóficos, a corrientes humanas, pero eso no te va a llevar a la santidad. Menos mal que eso no ocurre hoy, ¿no? Menos mal que no ocurre hoy, menos mal que nosotros no prestamos oídos a ideas filosóficas, a principios humanistas que nos van a llevar a, fíjate, a cosas o a principios o a tradiciones de hombres conforme a los principios elementales del mundo. Si todas estas cosas esta línea de pensamiento son mundanas, querido, hoy estamos siendo atacados por filosofías, ideologías mundanas. Pensamiento humanista que se está metiendo en nosotros, no conforme a Dios, humanos. Por eso es que Pablo dice, fíjate, no según Cristo. No según Cristo. La advertencia que el apóstol Pablo hace a los hermanos es esa. Ojo, hermanos, ojo, queridos, porque estas filosofías, estos pensamientos, estas ideologías son humanas. Son humanas y no nos van a llevar a Cristo. Al contrario, cuando tú prestas oído a esto, te van a decir, oye, sí, la Biblia es un libro arcaico. ¿Quién cree en Dios hoy?
Esa cuestión es casi primitiva. La religión es una cuestión medieval. Avanza un poquito, evoluciona, ¿sí? El pensamiento es otro. El pensamiento hoy es 100% humanista. El pensamiento posmoderno que se está metiendo entre nosotros. ¿Te das cuenta que la advertencia de Pablo es súper actual? Es como si no estuviera hablando hoy a nosotros. Y nos está diciendo en estas cosas elementales del mundo, estas expresiones como han escuchado para nosotros como el ABC. ¿Sí? Esto es el ABC. Los rudimentos del mundo te van a llevar en contra de Dios. Eso debes saberlo. No son según Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo quiere enfrentarnos al Señor, y en su conclusión y en sus palabras, concluyendo este argumento o esta parte del argumento, dice lo siguiente, fíjense: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo vuelve a usar esta misma palabra, ¿no es cierto? La plenitud, plenitud. ¿Cuál es la palabra, Fernanda? Pleroma, muy bien, ahí está, se convirtió en mi mejor alumno hoy. ¿Ya? La palabra pleroma, la plenitud, el máximo. Fíjate, toda la plenitud de la deidad. Recuerden, decimos siempre, ¿no es cierto? Ya algunos hasta ya casi me molestan, pero siempre lo voy a decir. Cuando la Biblia dice todo es todo. Y cuando Pablo dice toda la plenitud de la deidad, está casi haciendo, sobreabundando en algo que él está diciendo, ¿no es cierto? Es que plenitud para ellos ya es lo máximo, pero la plenitud total, absoluta de la deidad. Y es bien interesante porque aquí Pablo usa una palabra que por primera vez la usa en su vocabulario y en todo el Nuevo Testamento, que es la palabra que ahí va a aparecer, teotes. ¿Sí? La palabra teotes. Ahora, hay otra palabra que es muy similar, que es la que Pablo usa en Romanos capítulo 1 y el versículo 20, que es la palabra teiotes. Hay una letra de diferencia entre ambas palabras. La primera significa deidad. Muy bien. La segunda significa divinidad. ¿Y cuál es la gran diferencia entre estas dos palabras? Es que la primera habla acerca de la totalidad absoluta de la esencia divina, la naturaleza divina, total y absolutamente, la plenitud de la naturaleza divina habita, mora, vive permanentemente, y esa es la palabra, vive permanentemente en Cristo. La palabra divinidad, o que es la palabra teiotes, habla acerca de la calidad de lo que nosotros llamamos atributos divinos, el uso de los atributos divinos. Porque fíjate, cuando Pablo habla ahí en Romanos capítulo 1, dice, porque en él habita, veamos capítulo 1 de Romanos, porque no quiero inventarles, sino que quiero citarles exactamente lo que dice el texto. Capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos y el versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y ahí está hablando acerca de los atributos de Dios, ¿no es cierto? Y cómo podemos ver la divinidad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la divinidad de Jesús? A través de sus atributos. Su esencia nosotros no la podemos ver, pero podemos ver la manifestación de su esencia, que es este juego de palabras, ¿no es cierto? Teiotes y teotes.
Pero es maravilloso entender que en Cristo habita, vive, reside constantemente, permanentemente, siempre lo hizo. No hay un momento en que empezó a vivir y que terminó. Siempre habita en él la deidad. Pero fíjate, como siempre digo, ¿no es cierto? Como el apóstol Pablo no da puntadas sin hilo, ¿no es cierto? Y les quiere meter el dedito ahí en la herida un poquito a los gnósticos que usa para completar la idea. Corporalmente. Corporalmente. ¿Por qué? Porque recuerden que estos gnósticos creían, ¿no es cierto? Y enseñaban que la carne no valía de nada, no importaba. ¿Sí? La carne en esencia era mala. Entonces era imposible que Dios se hiciera hombre. Y por eso el apóstol Pablo dice, en él habita corporalmente. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Maravilloso, ¿no es cierto? Pero si esa verdad es maravillosa, fíjate lo que sigue a continuación, lo que sigue este versículo, dice, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Queridos, quiero que entiendan esta verdad maravillosa de la palabra de Dios, que dice que en Cristo es completamente Dios. ¿Sí? En él habita la plenitud de la deidad. Cristo es absolutamente Dios. Fíjate, y por esa razón por la que Cristo es Dios, nosotros hemos sido hechos completos en él. ¿Qué te falta a ti? Absolutamente nada. Dios te llenó. Dios te completó. No hay nada que te falte. Fíjate qué maravilloso, ¿no es cierto? Porque el apóstol Juan, dice, de su plenitud tomamos nosotros. Lo vamos a estudiar en estos días en la hora silenciosa. Si están haciendo la hora silenciosa, hoy empezamos el capítulo 1 de Juan. Anoten ahí, estudien. Pero de su plenitud tomamos. Querido, ninguno de los que está aquí tiene excusas para decirle a Dios, no pude. Todos estamos completos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para lograr esta progresión espiritual y evitar que seamos engañados? Fíjense, en un creyente no va a ser engañado si sus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo. Él no va a desear otro suelo. Si Cristo es su fundamento, no tiene por qué moverse. Si está estudiando y creciendo en la palabra, no será fácilmente seducido por una falsa doctrina. Y si un corazón abunda en acciones de gracias, ni siquiera pensará en abandonar la plenitud que tiene en Cristo. Un creyente arraigado que está creciendo y que es agradecido, no puede ser engañado. Como ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra.
firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Tu Jesús, el agua que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh, Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. 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 Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Recuerde, querido, esta es una decisión personal. Nosotros debemos decidir aferrarnos, arraigarnos a la palabra de Dios. La promesa del Señor es que estamos completos en Él. Nada nos falta.
Amén. Pongámonos en pie y oremos a nuestro Señor. Padre, qué maravilloso es saber que tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Qué maravilloso es saber que tú tienes requerimientos para cada uno de nosotros, pero junto con esos requerimientos, tú nos das todas las herramientas, nos has hecho completos, para que en disposición de nuestro corazón podamos ser obedientes a ti, permanecer en ti, buscarte, construir nuestra vida sobre el fundamento Cristo, arraigar nuestros corazones en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.